Vamos a partir por el dueño de casa. Sí, dueño de casa. Vamos a ir desde allá hasta acá. ¿Ya? De allá para acá. En orden. Hoy día en el que estamos leyendo, parte Francisco. ¿De qué vamos a hablar? Sí, yo me acogí a una... Al micro. Perdón, me acogí a una, no sé, exención legal o libertad legal de el que estamos leyendo. Porque lo que traigo habitualmente uno no lo encuentra en secciones de cómics. De hecho, no sé si estará en comiquería. Ya. En la comiquería amiga, tengo dudas que esté. Ex amiga. Ex amiga, ya. Ya no hay amigo ahí. En la ex, ahora va a ser la ex. En tiendas de ramo. En las tiendas del ramo. En las grandes tiendas del ramo. Yo no recuerdo haberlo visto, al menos. ¿Ya? Si bien en esa tienda... No mencionaremos. Recuerdo haber visto libros de esta clase. Esta es la clase Ya. de libros que uno encuentra más en la sección de ilustrados. Sí. Es de un autor australiano llamado Sean Tan. Y esto se llama Emigrantes. Uh-huh. Es un libro que es Después lo vamos a grabar por si acaso. reconocido Uh-huh. por que se ganó varios premios en su momento. No, aquí no pone ninguno, pero no sé, pues tiene en la contratapa a comentarios de Art Spiegelman, de Marjane Satrapi, de la autora de Persepolis, de The Monthly, del Times, porque... O sea, la Liga de los Extraordinarios, publicador independiente. Claro, una cosa así. Okay. Por lo que lo marca como un libro bien reconocido dentro de su ámbito. ¿Por qué lo traje? Porque es un cómic, finalmente. A pesar de ser un libro ilustrado, es un cómic que, como dice el nombre, se trata sobre el acto de emigrar. Que en estos años ha sido un gran tema mundial. Por lo mismo, porque en el mundo estamos en... Creo que nunca no lo hemos estado, la verdad, pero ha sido tema álgido para bien y para mal el asunto de la emigración, de los movimientos humanos que han habido. Y este cuenta a través de ilustraciones preciosas, muy bien hecha, muy bien acabada, hecha en lápiz. Son todas ilustraciones a lápiz, que uno incluso puede ver el trazo del Oye, lápiz. qué preciosa la imagen. Muy bonito. A ver, Sean Tan, como decía, es un ilustrador australiano, a quien se le puede seguir principalmente porque tiene un trabajo imaginativo bastante rico y distinto a lo que uno habitualmente encuentra. Y con eso me refiero a su diseño de personajes, por ejemplo, a su calidad ilustrativa. Este es un libro que en particular es muy naturalista, muy realista en su dibujo. Perdón que te interrumpa, ¿no es que haya tomado una foto para eso? Es que a eso voy Ya, a ir vale. después. No adelante. Guardo por ahí tu pregunta, Chinse. Lo vamos a dejar en un cajoncito. Cuando yo me acerqué a él por primera vez, yo creo que hace más de 10 años atrás, porque alguien me recomendó por la clase de diseño de personajes que él hace, de unos pequeños monstruitos, por acercarlo a algo tipo Pokémon, pero que no son de ese carácter caricaturesco, sino que los logra armar como, no sé, de repente como de figuritas de los cacharritos de barro de Pomaire, para los que somos de Chile, que son bien redonditos. Él crea universos, crea mundos que son bastante originales dentro de lo que uno ve. Y bueno, este es un cómic finalmente, porque es un relato narrado en secuencia gráfica sin diálogos, sin textos, sin diálogos, sin onomatopeyas, sin otros recursos del cómic, pero apelando a los dos recursos básicos del cómic, que es la secuencia y el trabajo con el tiempo. Y con eso con eso se logra contar perfectamente bien esta historia sobre gente que emigra de un mundo donde lo único que sabemos es que están siendo azotados por monstruos de colas largas con puntas, y el papá de una familia tiene que emigrar solo y emigra a un mundo que tampoco sabemos dónde es, pero que nos hace un montón de referencias de cosas que hemos visto en la historia. Llega en un barco que está lleno de otros emigrantes, es recibido en algún lugar donde todos los emigrantes son reunidos y son reubicados dentro de distintos lugares. Y cuando él llega a este lugar se tiene que encontrar con un mundo que no conoce, del que es completamente ignorante, de costumbres distintas, de otros monstruos distintos, pero estos son monstruos buenos, por así decirlo, porque se diferencian mucho entre que los monstruos malos son seres oscuros, que nunca vemos completos, por cierto, mientras que los monstruos buenos son pequeñas figuritas blancas, son unos animalitos prácticamente que ayudan a los seres humanos o interactúan con ellos en la historia. Él en su viaje además se encuentra con que él no es el único inmigrante, entonces
sucede esta reunión de distintas culturas que se empiezan a juntar y cada uno a través de la historia, que eso es lo bueno que tiene, porque es una historia que en ningún momento de partida está hecha en tono sepia. Si uno se fija, en algunos momentos cambia a más bien grises, pero en general está hecho en tono sepia. Entonces no ocupa muchos recursos para decirte, en este momento estamos contando la historia de un personaje. Como nos pasa en otras situaciones, de repente en un cómic uno ve un inciso que ahí se pone todo sepia, estamos leyendo un cómic a color, se pone todo sepia y ahí nos está indicando que nos está contando una historia dentro de la historia. Y aquí, sin recursos de texto y sin cambios de color, logra hacer lo mismo, porque los personajes cuentan sus historias también acá y uno sabe que está leyendo la historia de otro y sabe cuándo termina y logra volver. Por lo tanto tiene un dominio del relato visual muy bien acabado. Él, para hacer este cómic, se basó en su propia historia personal, de partida porque John Tan es chino, nacido en Malasia. Es Tang. Es Tan. Okay. Es chino, nacido en Malasia. Su papá viajó a Australia, como emigró a Australia, y se casó con una australiana. Por lo tanto, es chino-australiano. Y él creo que en este momento trabaja en Estados Unidos principalmente, me parece. No estoy del todo seguro, así no me cargaron mucho más por ahí. Entonces lo que él está contando en parte es su propia historia y la historia de un montón de inmigrantes, porque él se fue a documentar en los archivos de la Biblioteca de Nueva York de la isla Ellis. Para quien no sepa, la isla Ellis fue un recinto que funcionó entre el 1880 y el 1920. 1870 creo que fue, pero sí, dale. Por ahí, entre fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Por la gran oleada migratoria que hubo hacia Estados Unidos. Primero como tierra nueva y segundo de los europeos que empezaron a arrancar de los conflictos que hubo a comienzos del siglo o fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX y que vieron en Estados Unidos una oportunidad de reiniciar una vida y ahí es el momento en que Estados Unidos se transforma en la tierra prometida o la tierra de las oportunidades. Los que vieron Fable, sí, tal cual. Claro, para los mayores que vieron Fable, que entre paréntesis encuentro una película muy fome. Es aburridísima. Está basada en la historia personal del abuelo de Spielberg. Sí, es muy bonito eso, pero Fable es el abuelo manera de contarlo. Fable es el abuelo de Spielberg, pero sí, concuerdo contigo, es muy aburrida. Muy aburrida. Es muy aburrida. Ahí le faltó ritmo, guión, todo. Es como ver Conan. ¿Es como qué? ¿No le gusta Conan a Chinsen? ¿El bárbaro? Sí, la original de Schwarzenegger. Dice que fome. Perdón, Gonzalo, yo sé que le gusta. Ya lo hemos dicho otras veces, Chinsen tiene un gusto pedestre. Bueno, por algo Chinsen no está en esto. Chinsen tiene un gusto pedestre en el cine, o sea, lo tiene en las patas básicamente el gusto, así que no... Tiene menos ritmo que una gotera. Ya, pero dale no. Pero bueno, creo que originalmente era la isla Ellis, que esto es un dato un poco cruel, es porque le hacían cuarentena a los inmigrantes. Es que eso mismo. Claro, entonces, llegan a la isla. El proceso de inmigración que hubo hacia Estados Unidos en esos años fue todo menos idílico. No es que hayan sido acogidos en brazos abiertos. Estados Unidos, por cierto, necesitaba población para cubrir su amplio territorio y hacer soberanía, sobre todo después de la guerra con México. Es que además tenían todo un problema porque tenían que irse al oeste la gente. Y en el oeste no había nada. Nada, o sea, Nuevo México era como en las películas árido, así, había muy pocas poblaciones. Todo lo que era el centro de Estados Unidos era muy despoblado porque recién habían pacificado a los indígenas, que básicamente los mataron a todos los que pudieron. ¿Ya? Esas pacificaciones tan pacifistas. Como ha pasado en toda la historia del mundo. Literal. ¿No? Y curiosamente fue un proceso que pasó casi al mismo tiempo en todos lados. En Argentina mataron a los indígenas en esa fecha, en Chile también nos mataron en esa fecha. Insisto, en todo lo que es Latinoamérica han matado. Bueno, yo también insistiría, o recalcaré que el proceso de colonización indo-europeo o franco-europeo, anglo-franco, germano-europeo versus el latino fue distinto. El latino fue más de mezclarse y el otro fue más de exterminación. Sí. Ya, nosotros somos mucho más mezcla que los anglosajones. Si usted es Pérez Hernández, probablemente tiene más de mapuche que nosotros todos con Francisco. Nosotros somos 50-50 y créame, Pérez Hernández González Fernández, muy probablemente usted tiene ese apellido porque... Que salió más clarito también. Sí, salió más clarito y el cura dijo, miren, como usted es mestizo, como el niño es mestizo, la va a pasar mal, pongámosle el nombre español. Y le pusieron nombre español. Así que por eso usted tiene ese apellido. Así que si va al espejo, se mira
y está morenito, adivine qué. Adivine qué. Español, no es. No. Y eso deriva de la cultura latina de los romanos, que también para pacificar, entre comillas, lo que hacían era pueblo conquistado, pueblo mezclado. Y que también viene de los asiáticos, que también, bueno, después de matar a todos los hombres, Claro. producían un proceso de mezcla. En fin. Entonces lo que hacían los americanos al momento de recibir estas oleadas, que también eran oleadas grandes de inmigrantes, era uno, ponerlo en cuarentena, porque algo que de hecho que va a hablar después en otra cosa de la que voy a hablar anexo a esto, es que parte del proceso era ver con qué enfermedades llegaban, y si te encontraban alguna te mandaban de vuelta. No era brazo abierto a quien quisiera llegar. Por eso era la isla Ellis. La isla Ellis, que es una isla que está al lado de la Estatua de la Libertad. Que era muy gracioso, o sea, paradójico, no gracioso, paradójico. Está la Estatua de la Libertad, la isla Ellis está al lado, es más chiquitita. No, creo que es más chica, no estoy seguro, tendría que revisar el plano. Y tú podías ver la Estatua de la Libertad desde la isla Ellis, que era como tu bienvenida, pero no pasabas más allá a menos de que cumplieras los requisitos. Ahí estaba el filtro. Digo. Claro, apenas cumplir los requisitos, que habían varios. Uno era el tema de las enfermedades. Después hubo un momento en que les pedían llegar con dinero. Wow. Ya, en algún momento les pidieron llegar con dinero. En otros era que fueran como personas, las habladores con capacidad de trabajo. Claro. ¿Cachai? O sea, las personas que venían con problemas físicos de vuelta. Eso. Que si vemos lo que pasa con la frontera con México, sigue manteniéndose más o menos el mismo esquema, quizá ahora un poquito más. O sea, no sé si un poquito más. Estados Unidos nunca cambia mucho trucante. su política. Yo una vez lo comenté con alguien cuando, bueno, estábamos en un proceso en Chile en donde hay gente que dice que se va a ir del país y hay otra gente que dice ¿dónde te van a recibir? Bueno, en Estados Unidos hay una excepción que dice que si tú puedes aportar algo al país te dan la residencia automáticamente. Y si tú llegas con plata, significa que aportas al país. Entonces te dejan entrar con cierta cantidad de dinero, te pueden dar la residencia. Cierta cantidad grande de dinero. No, usted no cree que con $5,000 llega allá y no. Estamos hablando de millones, de cerca de millones de dólares. Si usted llega con plata como para hacer negocio, Estados Unidos le da la residencia. No la nacionalidad, eso es otra cosa, pero le da la residencia. Porque dice, usted tiene aporte, así que puede venir al país sin ningún problema. Y bueno, para empezar este libro, Chontan lo que hace es primero revisar su historia familiar, por supuesto, de esta historia que viene de lo que pasó con su padre al inmigrar hasta Australia. ¿Ya? Y luego hace investigación de otros procesos migratorios, principalmente, como decía, de la llegada a Estados Unidos. Y mucho de lo que vemos acá, y por eso era lo que reconocía Chinsen cuando yo estaba hojeando esto, que hay escenas que son fotográficas. De hecho, esto está tomado de los archivos de Ellis, y lo que pasa aquí en las guardas del libro es lo mismo. Estas son reproducciones que él hace a lápiz de los retratos de la gente que llegaba a la isla, que era la foto que se les tomaba cuando llegaba. Oye, de verdad, dibujo increíble. ¿Qué te digo? Impresionante. Es como la imagen del tren o la otra que mostraste también de la ciudad. No, del teatro, creo que era. Bueno, es que No, la entrada de la estación. Ahí está. Pero, y que no, Increíble, quiero ¿verdad? decir que no solo dibuja increíble porque, claro, este es un libro, como decía, realista en su dibujo. Entonces vemos que los personajes humanos son retratos de personas. El trabajo de sombra, Sino luz, que, aun cuando él no trabaja en esto, que en otros libros de él, yo ahí detrás tuyo tengo toda una colección de libros de Chontan al lado del profesor Girafales. Aún en los libros en que él manifiesta un dibujo menos naturalista, también es muy buen dibujante, muy expresivo, y logra generar un universo. Bueno, él se toma de todo esto para generar una historia bien cohesionada y bien armada, y que es un poco un retrato de todo sin hacer alusión a nadie en particular. Entonces no estamos diciendo de que es la historia de los inmigrantes que escaparon de un país, de un régimen, de una situación, a la llegada a otro país, régimen o situación en particular. Porque el trauma del proceso es el mismo. Exactamente, eso es lo que quiere él demostrar, la universalidad de la migración. ¿Mm? De la migración. De la migración y del entre comillas, trauma que también que significa. Del proceso de integración en una sociedad que una vez lo comentamos cuando hablamos de Gran Torino. Lo que finalmente, esta es mi opinión personal, pero puedo fundamentarla perfectamente. Lo que Clint Eastwood estaba tratando de decir era que su personaje, que era de origen polaco, era un ser que venía de una historia igual a la de estos, entre comillas, chinos, que eran los vecinos, que eran estos vietnamitas.
lo que él hace con eso es una metáfora de, miren, lo que pasó un polaco en Estados Unidos es exactamente lo mismo que está pasando esta familia de inmigrantes orientales, que es un proceso común, no es algo, y eso es muy extraño porque el ser humano siempre olvida estas cosas, es un proceso común que ya hemos pasado, que ya se ha hecho. En Chile podemos decir, oye, no estábamos acostumbrados a eso, dale, pero en países europeos, Estados Unidos, no, ellos siempre han estado, o sea, Europa, a ver, se los pongo de esta forma, la razón por la que Europa se mete en la Primera Guerra Mundial es porque estaban acostumbrados a meterse en guerra. O sea, lo habían pasado toda la historia de la humanidad en guerra en los países europeos. Entonces, cuando llega la Primera Guerra Mundial, se inicia esta guerra y todos pensaron que iba a ser como una guerra como las anteriores. Y no, resultó ser la gran guerra. Es decir, esta gente civilizada es muy dada a matarse uno a otro cada cierto tiempo. Por supuesto. Así solucionan sus problemas. Eso es ser civilizado. Eso es primer mundo. Eso es primer mundo, matarse cuando venga. Y también me acuerdo que hace un tiempo una persona que yo conocí eventualmente fue a Europa del Este, a Montenegro creo que fue, o a Serbia, por ahí. Y Con Serbia o Alsacia. A Alsacia, con Serbia o Alsacia. Fue justo después que habían terminado esta guerra, la guerra de independencia entre Serbia, Montenegro y todo lo que había sido la antigua Checoslovaquia, los países balcánicos. Que fue una cuestión genocida, muy, muy heavy. Sí. Y muy curioso porque le preguntaron en Chile, oye, ¿y hay tantos terremotos como? Porque, ¿qué es lo que sabían los que estaban ahí? Que en Chile hay terremotos. En Chile hay tantos terremotos como dicen. Yo decía, bueno, sí, pero ¿cómo viene así? Y él decía, no es nada, pues ustedes tienen guerra. Sí, acá siempre hay guerra. Yo no resistiría un terremoto. Y el tipo, me acuerdo, claro, es un periodista, si mal no recuerdo. Y él decía, yo no podía creer lo que me estaban diciendo. Porque yo veía todo destruido y estaban acostumbrados porque, no sé, había un tipo que dijo que el primer conflicto bélico que vivió lo vivió como a los 10 años. Y ya tenía 40. Entonces ya era como... No, para él no era una cosa extraña estar en un país en guerra. En cambio... decía yo no podría resistir que la tierra se me moviera porque había estado en Italia, creo, y había aguantado un temblor 4. Pero igual es loco que una persona te diga que eso es normal. Pues. Pero es que son experiencias de vida también. Claro, uno lo ve de afuera también, pero... Era un emigrante que había sido desplazado por guerra desde que tenía 10 años. Qué terrible. ¿Cachai? Entonces había terminado en Serbia y guerra también. Y era como... Uf. Entonces su vida había sido la guerra, ¿no? No hay un nivel de evolución en esos países en el sentido de sus líderes, weón. Es que bueno... Solucionan todo con guerra, weón. Es que hay bueno... Este tiene algo que yo quiero. Este también, bueno, peleamos, po. En parte... ¿Cómo no hay un acuerdo de...? En parte el nacimiento de estos tribunales internacionales que nosotros hemos perdido es por eso, Sí, po, para evitar ese tipo de Para cuestiones. eso Bueno. existen esas cosas. Hablemos ahora de la historia de las dictaduras. Sí, la historia de No, la- ya no, ya no. Piensa en Afganistán. Po. Sí, sí. También, pues ahí tenía otro ejemplo, weón. Hablemos Otros que no fascismo. aprenden nunca. Hablemos de fascismo islámico. Ya, no nos bueno, metamos en las patas de los caídos. sigamos con el cada vez mejor que es más feliz. Bueno, una de las maneras de también reflejar las peripecias del inmigrante que hace acá, y nuevamente, ante el autolímite impuesto de no poner textos, o ocupar más bien palabras, es que él incluso establece un idioma inentendible, que es una mezcla de caracteres que podemos llegar a reconocer de repente, que se van viendo durante la historia, pero que no se pueden entender. Entonces, nosotros como lectores también nos pasa esto de que vemos cosas que sabemos o podemos entender que dicen algo, pero es imposible que entendamos qué significa. Entonces, lo que logra transmitir también es al lector esa misma ignorancia o ser un iletrado también en otro país. Que también es parte del proceso grave. O sea, otra vez, voy a usar el concepto de los polacos y los asiáticos en Estados Unidos. Nosotros alcanzamos a ver películas con Francisco, yo lo sé porque lo vimos, en donde se refería a los polacos como los polacos tontos, los polacos flojos. Y eso era porque los polacos venían de un país en donde el alfabeto era diferente. Por último, un italiano que no hablaba inglés podía entender las mismas letras. La E, la X, la X, la Y, la I, la T, la T. Entonces, exit, salida. Si tú le explicas exit de salida y el tipo sabía leer, podía leer un cartel y decir, esta es la salida. Un polaco no, porque era un lenguaje cirílico. Claro, un cuando uno ve los cirílicos, esto parece una P, pero uno nunca está seguro si será una P o será otra letra. O una X, una P mezclado con una X o un palito extra. Entonces, ese tipo de... que uno que tiene la suerte de estar en un país maya, cualquier cosa, que te puedes quedar a vivir aquí el resto de la vida. Los procesos de inmigración son traumáticos porque, como bien muestra ahí el cómic, es cambiar de mundo. Te cambian el alfabeto. O sea, imagínate un oriental como Tan, que es chino, de origen, el papá de él, que es chino.
viajar a Europa, o sea, perdón, a Australia, perdón. El alfabeto ni siquiera escribe para el mismo lado, ni en el mismo todo orden. distinto. Para ellos es para atrás, de atrás para adelante, y es como... Si hasta Bart Simpson le pasa cuando va a Australia y ve un cartelito que dice prohibido bueno ese all capítulo. faunae en Florae y tiene la A con la E pegada. Sí. Y le dice a Lisa, no entiendo el lenguaje en este país. Y todo el resto dice lo mismo. Bueno, también curiosamente me recuerdo de una película que no tengo idea cómo se llama, como para mostrar las diferencias culturales. No tengo idea cómo se llama, pero se trataba de una familia africana, en África específicamente, y que llegaban unos empresarios blancos, europeos, no me acuerdo qué país europeo. Y uno de los niños de la familia tenía relación directa con esta familia de empresarios. Y le pidieron que fuera a dejar no me acuerdo qué cuestión, un encargo, un documento, una carta, lo mismo a la casa. Y justo estaban almorzando. Entonces lo hacen pasar, entra, toma, aquí está el documento, gracias, ¿te quieres quedar a almorzar? No, muchas gracias. El niño se va. Y llega a la casa de la mamá. ¿Dónde fuiste? No, fui a dejar el documento. Y mamá, no adivinas lo que vi. ¿Qué? Estaban comiendo pescado. Y ella le dice, ¿qué? Estaban comiendo pescado, lo vi ahí, lo tienen abierto en la mesa y se lo están comiendo. Ya deja de hablar de eso porque me dan ganas de vomitar. Ah, ya te hice tu leche. ¿Le pusiste sangre? Sí, de cabra joven como a ti te gusta. Y esas son las diferencias culturales graves. O sea, no me acuerdo qué película es, pero a mí ese detalle siempre se me quedó. Como esa enorme diferencia. Para estos africanos, comer pescado era comer insectos. Y tomaban leche con sangre. Y era como... Dios. No, pero es que justamente esa es la... Al menos yo lo encuentro muy entretenido, el mezclarte con otras personas que tengan... que vengan de otros países, porque al menos para mí es muy entretenido ver cómo ellos, no como comen, todos comemos de la misma forma, cómo ellos preparan su alimento. Sí. Ahí está bien dicha la palabra. Cómo los preparan, las formas distintas que ellos tienen de comer lo mismo que estás comiendo tú y como, tanto como lo que beben, cómo lo beben, en las cantidades, etcétera. Es entretenido. En lo que creen, en lo que no creen, lo que les asusta, lo que no les asusta. Y me ha pasado mucho, porque me ha tocado trabajar con hartos compañeros y compañeras extranjeras, de las cosas tan simples como las cosas que nosotros decimos, el sipo, el yapo, no lo usan, no lo usan, y ellos usan otras palabras para expresar otras cosas, otras emociones, sentimientos. Y es entretenido. Al menos esa parte a mí me gusta de la parte migratoria. Formar esos lazos. Yo tuve una alumna uruguaya. ¿Ya? Y cuando yo le decía cosas me contestaba, ta. Sí, ta. Sí, y yo no sabía que... Y ta. Sí, pues, se enoja que... Y ta, ya. Sí. Como, bueno. Y ta. Sí. Es aprobación, pero yo al comienzo era como... Ta. No, nunca me atreví a preguntarle. Creo que viene el guaraní. Yo escucho un podcast que se llama... Uruguaya, no Paraguay. Uruguaya, bueno. Yo escucho un podcast que se llama La Tortulia Podcast, que está en YouTube, puedes buscarlo. Tienen temas súper entretenidos. Primero nos ven a nosotros, digo. Sí. Tienen temas súper... Hablan mucho de historia, de elementos curiosos de la historia. Ahí fue donde escuché el tema de George Washington, las cartas de George Washington. También hablaron sobre Toho, el líder japonés en la Segunda Guerra Mundial. Y al principio, el primer capítulo que yo escuché, como el que lidera el podcast, el que lleva el ritmo del podcast. ¿Qué dirige? A cada rato, ta y ta. Y era como, tendrá un... Yo dije, no, yo literal pensé que era un toque. Y de repente en un capítulo hablan sobre el ta. Y empiezan, oye, tal persona, sí, es que no me entendía porque decía mucho ta. Sí, es que de repente decía mucho ta. Y yo, lo hice adrede. No es una compulsión. No era un taldazo. Claro, no es una compulsión extraña, no, lo hice adrede. Y fue curioso darse cuenta que un detalle de eso, porque a mí el primer capítulo que escuché, ese tipo de verdad fue como, contrólate. Porque entonces como una pastilla. No, por eso yo dije, no, debe tener un problema, tiene que ser un TOC, no puede ser voluntario. ¿Qué crees que le pasa? Claro, y después, pero después yo creo que se le dijeron porque ya no lo hace tanto. Le sigue saliendo de vez en cuando, pero no lo dice tanto. Bueno, eso Tortulia Podcast, vayan a escucharlo, en realidad un programa. Está bueno. Oye, interesante lo que ¿Qué más? mostraste. Ya, el segundo. Este viene con... Es que no es en parte un segundo, pero es un anexo a este libro. Ya, que de hecho yo me partí por detrás para adelante, por plata más que nada, porque este era mucho más barato que el libro original, que se llama... Bueno, el libro que yo reseñé hace un momento se llama Emigrante, y este se llama Esbozos de una tierra sin nombre, que tenía como subtítulo El proceso de creación de migrantes. Él decide, y parte hablando de eso, en algún momento hacer un compendio del proceso de creación. Él dice que nunca hace esto, o no hacía, porque de hecho yo ya tengo 2 libros de él en que hace lo mismo,
no hacía esto porque lo consideraba como un proceso personal y propio, pero que a él siempre le había gustado, y a uno que tiene tendencias por esta área, le gusta ver el proceso de otros. Y a él siempre le había gustado ver el proceso de otros, y viéndolo el trabajo que tenía de creación, se dio cuenta que tenía material para publicarlo. Y él en este libro parte contando el porqué de partida a crear el libro. Y claro, siendo hijo de inmigrantes, él siempre se sintió algo desplazado. Era el chino de la clase, por su rasgo. Entonces nunca se sintió tan arraigado a nada, decía, sin haber sido él en sí un emigrante. Nunca se sintió tan arraigado, y quería reflejar un poco de dónde viene esa sensación de desarraigo y de pertenecer a una cultura indefinida, en cierto modo, o no propia del lugar donde se habita. Y aquí es donde podemos ver el proceso de documentación, por un lado. Por ahí pone las fotos, por ejemplo, donde vienen algunas ilustraciones, vienen los retratos originales que él después reproduce en las guardas. Viene otra clase de obras que él fue a visitar al museo en Australia sobre procesos de inmigración. Viene hecho el pasaporte de su padre, con el cual llegó a Australia. Que dentro de todo Australia fue un país que recibió mucha inmigración china. Ah, Tiene un barrio chino. Sí. De hecho, hay una película de Jackie Chan donde van al barrio chino en Sydney. Toda la vida. Bueno, él ahí va contando un poco sobre un proceso de creación que involucra mucha investigación, que involucra muchos procesos previos de desarrollo, como son el collage, que él por ahí hace un par de collages para terminar componiendo lo que él va a armar como ambiente, y cómo entonces uno logra entender cómo va creando algunas cosas. No es que él le llegue un rayo de luz y él parta de la nada boceteando. El proceso de creación es algo que se tiene que impulsar, al que hay que darle un punto de partida, y él ese punto de partida muchas veces se lo da de elementos. Por ejemplo, aquí en un collage que estoy mostrando, para hacer edificio él ocupa cajas de productos comestibles. Entonces ahí va montando uno sobre otro, y al final va a terminar dibujando o expresando, o terminando de expresar esta mezcla de elementos. Y para crear un monstruo que va a ser volador, él ocupa un recorte de una fachada de un edificio. Y eso es lo que finalmente también va a terminar transformando en un personaje. Entonces, para entender que su creatividad no es que no venga de la magia, sino que viene del proceso de documentación y de transformar una cosa en algo que no es. Y bueno, es un libro muy visual también, muy entretenido de mirar. Yo me pasé en su momento horas mirando sin haber logrado leer el otro libro, que, como dije, por precio más que nada, ¿Qué tan caro? inaccesible. ¿Qué tan caro es? Hablemos de eso. El esbozo de una tierra sin nombre, yo me lo voy a haber comprado en una feria del libro en Prosa y Política. Me lo voy a haber comprado, no sé, con unos 15 lucas con descuentos. Ya tampoco es tan imposible. No, ese no. ¿Y el otro? Emigrante está siempre alrededor entre los 30 a 40 lucas, depende del momento y situación en que uno lo encuentre. Que para el tamaño y formato es una preciosa edición. Bueno, de partida ambos son editados por Bárbara Fiore. Quienes conozcan Bárbara Fiore editora saben que es una editorial muy preocupada por el producto que edita. De hecho, ya cuando uno se encuentra con un libro que tiene su marcador de página de tela, eso quiere decir que hay una preocupación extra. Además, la portada tiene ese detalle que se ve como desgastada. Yo al principio pensé que raro lo habrá comprado usado, y me di cuenta que... Sí, eso mismo te iba a preguntar. Sí, Tiene la impresión de ser... Tiene esa cosa. Por un lado no me gusta. A mí no me gusta mucho esta impresión que simula ser algo. Esto ¿No te gusta simula ser un libro antiguo. ¿No te gusta que finja? Claro. ¿No te gusta que finja? Es un poco kitsch desde un punto de vista. Pero lo logra bien, porque ustedes siempre pues, pensaron que era un libro que tiene bordes desgastados. muy usado. Yo al principio, cuando lo dejaste encima de la mesa, pensé que era eso, pero después me fijé que está todo liso. En cambio, cuando tú tienes un libro con un cuero que está desgastado, como aparece en esa foto, está levantado, porque hay erosión en el cuero. Como decía, me genera sentimiento encontrado, porque por un de principios no me gusta hacer eso, porque es simular algo que no es. Sí. Es ser, no sé, Las Vegas, e intentar construir la Torre Eiffel ahí. O las pirámides. O las pirámides. O una esfinge. Con una cubierta nomás que simula piedra antigua. Pero por otro lado funciona bien y se entiende a qué va. A la idea de ser la recolección de un montón de historias juntas en una idea de un libro antiguo.
Su tapa también tiene un barniz que hace que una parte brille y tiene unos cuños que hacen que tenga relieve esto. Así que es una edición muy preocupada y eso justifica en buena parte lo que cuesta también, además de la obra que es. 40 lucas por esa obra, ponte tú, no me parece especialmente caro. No, para nada. No, no es descabellado. No, no es para nada. O sea, caro es para quien no pueda tenerlo. que por no, supuesto. me parece no especialmente caro por eso, porque No está sobrepreciado, eso voy. eso es el tema. Porque es un cómic de tamaño europeo un poco más grande incluso. Claro, tiene, y esa es otra cosa. Ujú. Sale también de las convenciones del cómic tradicional. Tiene el tamaño, entre comillas, de álbum, que uno entiende que es el libro ilustrado. Claro. Pero claro, esto no es un libro que tenga un texto acompañado de un dibujo que lo ilustra. Por eso lo traigo a esta mesa. Sino Precioso, que es precioso. basado en la secuencialidad de su imagen. Hermoso. Bravo. ¿A quién se lo recomiendas? Todo público, gracias también a que no tiene texto, cualquiera lo puede leer. Si uno no se concentra, la verdad, se puede de repente poner a ojear y listo. Tiene muy bonitas ilustraciones, así que el arte es muy bien acabado. Si a uno le gusta tener un libro solamente por lo bonito de los dibujos, aquí está. Si uno quiere leer una historia que uno tiene que entender, que eso es lo otro que tiene, no es condescendiente con el lector. No te está regalando nada tampoco. Yo creo que las 2 o 3 veces que le he pegado una nueva lectura me ha dejado algo más que no me he fijado antes. Tiene mucho detalle. Así que para mí es tanto para iniciados como gente que quiera leer algo distinto de repente a lo que no sea un Maravilloso. superheroico. Me gustó. Ujú. Si a alguien le gustan mucho los diálogos y compra cómics por los diálogos, bueno, no es su cómic. No, Bueno, eso. La verdad está impresionante. Es un concepto bien diferente, así que gracias por traerlo a la mesa. Me propongo cada vez que me inviten a esto traer ahora cosas como esta. Bueno, si grabamos todos los que estamos leyendo en tu departamento, vete leyéndolo. Que es la idea. por lo menos todos los que yo he estado presente, de los que recomienda Francisco, siempre son cosas bien interesantes. Ujú. Siempre, siempre. Para Gracias. algo lo traigo. No es por bonito. Lo Porque traigo